Buenas, muy buenas a todos y a todas. Me presento, soy José María López Chamorro y también con la coautoría de Rubén Moreno Castellano, Antonio Simón Sanjurjo y Rafa Navarro, pues os vamos a presentar la comunicación, intervenciones motivacionales en alumnado universitario y concretamente una revisión sistemática sobre la eficacia de programas de intervención basado en la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas. Comentar brevemente que yo actualmente estoy en la Universidad de Almería, Rubén Moreno y Rafa estarían en la Universidad Europea y Juan Antonio Simón en la Universidad Politécnica de Madrid. En primer lugar y antes de nada, simplemente pues quiero agradecer a todos aquellos y aquellas que hayáis dado a reproducir este vídeo. Y sin más, pues voy a proceder a un poco a presentar de manera general la comunicación. Las necesidades psicológicas básicas pertenecen a una de las mini teorías de la teoría o de la macroteoría de la motivación llamada teoría de la autodeterminación o Self-Determination Theory. Eh, Dado que es un componente dentro de una teoría motivacional, pues en primer lugar nos gustaría pues simplemente aclarar qué entendemos por motivación. Es un término psicológico que ha traspasado, por así decirlo, el ámbito exclusivamente académico o psicológico, ¿no? Y que se utiliza en toda la sociedad, en la población general, y por eso algunas veces hay algún tipo de malentendido en cómo entender la motivación y a veces se suele confundir con activación o con ganas, etc., ¿no? Para contextualizarlo un poco, la motivación nos gustaría pues, un poco asemejarlo al motor de un coche, ¿no? El motor del coche es el que hace que se mueve hacia un lado u otro, el que le da esa energía para moverse. La motivación actuaría de la misma forma en los seres humanos, ¿no? Es decir, el motor que hace que las personas se muevan de un lugar a otro, ¿no? Y por supuesto esta motivación puede variar en intensidad y también puede variar en dirección, en las diferentes direcciones que nos puede llevar nuestro comportamiento. Hay un término central dentro de la teoría de la autodeterminación que hace referencia a la regulación. ¿Por qué? Porque según la teoría de la autodeterminación, la cantidad o la intensidad de la motivación es importante para explicar los diversos comportamientos de las personas, pero igual de importante o incluso más podría ser la calidad de la motivación, ¿no? La teoría de la autodeterminación pone eh, como centralidad de su teoría la calidad de la motivación en función de los resultados que hace estar motivado con una calidad u otra hacia los diversos comportamientos. Y para ello es imprescindible entender el concepto de regulación que haría referencia a quién conduce el coche, ¿no? En este caso, dentro de los procesos motivacionales o de la motivación o de los motivos que tienen las personas para hacer una u otra cosa, eh, esa regulación puede ser conducida por mí, ¿no? Es decir, yo soy el que quiero hacer algo, o por motivos más extrínsecos, más externos, ¿no? Es decir, hay otros motivos a mi alrededor que me inducen a hacer algo. En función de quién conduce el coche, si soy yo o si son aspectos externos, pues tendremos una calidad u otra. ¿En función de qué? En función, pues, del compromiso, en función de las consecuencias deseables o no deseables que tiene realizar una actividad concreta eh, eh, dentro de mis comportamientos, ¿no? Por tanto, la teoría de la autodeterminación clasifica fundamentalmente en tres grandes bloques: la motivación intrínseca, que haría referencia a que es la propia persona quien conduce el coche, y el motivo por el que hago algo es porque la actividad en sí misma pues me produce diversión, me produce ganas de aprendizaje, etcétera, etcétera. Pues hay una motivación extrínseca que haría referencia a los motivos externos que me inducen, en cierto modo,
me predisponen a realizar una actividad y después estaría el bloque de la desmotivación, que no sería una motivación negativa, sino una ausencia de motivación o ausencia de motivos para realizar una actividad. Así, a modo general, tenemos el modelo continuo de autodeterminación. Según este modelo, el comportamiento para realizar una actividad puede estar desde más a menos autodeterminado. Los tipos de motivación más autodeterminada hacen referencia a la pregunta esta de quién conducía el coche, ¿no? Es decir, a la propia iniciativa de la persona para hacer algo porque quiera hacerlo, ¿no? Esto haría referencia a la motivación intrínseca y el tipo de regulación sería intrínseca. Simplemente se hace algo por el placer que produce algo, por el interés que te produce o el disfrute o la satisfacción que te produce hacerlo, ¿no? En este caso hablaríamos del locus de causalidad interno. Este sería el comportamiento más autodeterminado. Hasta el menos autodeterminado tenemos una gama de motivación extrínseca que a su vez se divide en 4 tipos de regulación de más a menos autodeterminada. Tenemos la regulación integrada, la regulación identificada, la introyectada y finalmente la regulación externa, que haría referencia a hacer algo exclusivamente por recompensas externas, por incentivos de toda índole, económicos o sociales, o incluso por estatus, ¿no? Y finalmente, el menor grado de autodeterminación sería la desmotivación, que haría referencia a la ausencia de la motivación, ¿no? Por lo tanto, tenemos que los tipos de motivación pueden variar en función de la autodeterminación, de mayor a menor autodeterminación, intrínseca, los 4 tipos de extrínseca y la desmotivación. ¿Qué es lo que nos dice la teoría de la autodeterminación y los estudios asociados a ella? Bueno, pues que cuanto más autodeterminada una motivación sea, mayores consecuencias deseables tendrá para esa persona. Es decir, mayor compromiso con esa actividad, mayor bienestar, mayor satisfacción, etc. Lo cual, ¿qué sería lo deseable? Lo deseable es que nuestros alumnos, alumnas, si hablamos del contexto educativo, estén lo más autodeterminados posible. Y para ello, aquí es donde entra la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas, ¿no? Es decir, hasta ahora la teoría lo que nos dice es, nos describe qué tipos de motivación son más deseables. Esta mini teoría de la necesidad psicológica básica lo que nos dicen es cómo mejorar esa motivación, es decir, cómo llegar a la motivación de calidad, ¿no? Y un poco siguiendo con la analogía del coche, lo que nos dice la teoría es que a mayor satisfacción de las necesidades psicológicas básicas, mayor motivación autodeterminada. Y estas necesidades psicológicas básicas son la satisfacción de competencia, de autonomía y de relaciones sociales. De esta forma, a través de los factores sociales, el clima, los profesores, los padres, madres, pueden hacer que las personas se sientan más o menos competentes, más o menos autónomos o más o menos satisfechas las relaciones sociales. Eso obviamente incidirá en la calidad de la motivación, que posteriormente tendrá unos resultados deseables o no dentro de las personas que se están, en cierto modo, iniciando o están llevando a cabo una actividad concreta. ¿Cómo se definen las diferentes percepciones de las necesidades psicológicas básicas? Bueno, pues la percepción de competencia haría referencia a la percepción de que tiene una persona de la capacidad para realizar una tarea, la percepción de autonomía, el sentimiento que tiene sobre libertad y responsabilidad en las decisiones, y la percepción de las relaciones sociales, la percepción que tiene de sentirse integrada en el contexto donde desarrolla una actividad y satisfecho con las relaciones que mantiene con el resto de las personas dentro de esa actividad. Anteriormente sí que es verdad que hay muchas intervenciones con estos principios de las necesidades psicológicas básicas en otras etapas educativas, pero no se ha encontrado lo suficiente en el contexto universitario. De hecho, el objetivo de este estudio sería explorar la eficacia de la intervención, de diversas intervenciones
que están basadas en la satisfacción de las necesidades básicas sobre las variables psicosociales de estudiantes universitarios dentro del contexto educativo. La metodología, bueno, pues el diseño es una revisión sistemática para asegurar la calidad del proceso. Se han seguido los guidelines de Prisma, en el que tenemos la primera fase de identificación, tenemos una segunda fase de selección de los estudios, tenemos una tercera fase en la que aplicamos los criterios de elegibilidad y finalmente una última fase en la que se incluyen los estudios dentro de la propia estudio o revisión, ¿no? Las palabras clave que se utilizaron fueron estudiantes universitarios, university students, necesidades psicológicas básicas, basic psychological needs, intervención o intervención en inglés, ¿no? Las bases de datos utilizadas fue la Web of Science o el SCOPE. Dentro de los criterios de elegibilidad, tuvimos 5 a estudios en los que hubiera intervenciones, pero que estas intervenciones estuvieran basadas en estos principios de las necesidades psicológicas básicas, que la intervención fuera en el contexto universitario, que el estudio estuviera en español o en inglés, que estuviera publicado en alguna revista indexada en el Scopus, siguiendo los criterios de calidad, y finalmente que la publicación fuera posterior a 2015. En el screening inicial hubo 91 artículos, cuando se siguió el Prisma con las distintas fases de Prisma y se aplicaron los criterios de elegibilidad. Finalmente la revisión la forman 6 artículos. Bueno, esto es un cuadro resumen de los artículos en el que podemos ver cómo todas las muestras de los diferentes estudios hacen referencia al contexto universitario, a estudiantes universitarios, y hay diferentes objetivos y diferentes resultados que todos muestran la efectividad de las diferentes intervenciones en los objetivos que se proponían, ¿no? Más allá de explicar cada resultado, me voy ya a centrar un poco en la discusión, ya que esta metodología de vídeo nos permite un poco parar el vídeo y poder leer esta tabla de resultados, ¿no? Las intervenciones basadas que se han identificado en el apoyo de las necesidades psicológicas básicas son dentro del contexto educativo, pero con diversos objetivos. En una de ellas el objetivo era preparar y ajustar para el ajuste y adaptación o una mejor adaptación de bachillerato a la universidad. En la siguiente era conseguir la implicación dentro del área académica de los estudiantes y la motivación académica. La siguiente era pues aumentar conductas deseables dentro del estudiantado universitario, como es la actividad física. En otra era la disminución de los síntomas depresivos en estudiantes universitarios. Incluso había alguna intervención basada en las necesidades psicológicas básicas que hacía referencia a mejorar las habilidades de autorregulación en adicciones, concretamente en el uso de smartphones. Estas diferentes intervenciones van en línea o van muy en línea con la literatura previa, como muestra un libro de revisión que hicieron los propios autores de la teoría de la autodeterminación en 2017. Y en cierto modo concluye que cuando nosotros queremos hacer una intervención en el contexto educativo para lograr diferentes objetivos, ya sean estos, ya sean aumentar el rendimiento académico, ya sea aumentar el compromiso, etcétera, etcétera, cualquier intervención cuyos principios sean aumentar la competencia de los estudiantes y las estudiantes, aumentar el sentimiento de autonomía, aumentar las relaciones sociales que comparten con las personas que tienen esa actividad, pues conseguiremos mejores resultados en estos objetivos, ¿no? Tanto en los comportamientos que queremos deseables, como en las variables cognitivas dentro y de fuera de la esfera académica. Bueno, muchas gracias por su atención y por reproducir este vídeo. Si tienen alguna duda, estaré encantado de resolverlas a través de los comentarios según los requisitos y las líneas que se dan en el Congreso.
Muchísimas gracias. Un saludo.